Hola a todos, este es el segundo video o la segunda parte de la serie de videos en donde voy a hablar sobre acalasia. Si no has visto los otros videos, te recomiendo que los veas. Voy a dejar el link aquí abajo. En un primer video hablo acerca de la anatomía y la función normal del esófago. Te va a ayudar a entender un poquito más sobre esta enfermedad. Y dejo también el link para otro video, el video anterior a este, la parte 1, en donde hablo sobre qué es la acalasia, su epidemiología, su fisiopatología, signos y síntomas. En este video hablaremos sobre cómo se diagnostica la acalasia y las opciones de tratamiento que hay. El primer paso para el diagnóstico de la acalasia es la sospecha clínica y resulta que es el más difícil. ¿Por qué sucede esto? En el video anterior les expliqué el mecanismo mediante el cual se da la acalasia y los síntomas que presenta. Y como pueden ver, son síntomas muy generales. De hecho, son síntomas muy parecidos a síntomas de reflujo, que es la enfermedad con la que más frecuentemente se confunde. Al estar cerrado el esfínter esofágico inferior, hace que la comida y los líquidos se almacenen ahí. Al estar almacenando ahí, el esófago detecta que hay alimento y al no poderlo empujar hacia abajo, pues busca la manera en cómo deshacerse de ese alimento, y una manera es regresándolo hacia arriba. Y eso da muchas veces la sensación de reflujo. De hecho, los pacientes refieren que sienten cómo les quema el alimento cuando se sube, sin que necesariamente haya ácido. Únicamente es comida con saliva y almacenada. Son pacientes, casi todos los pacientes, de hecho hay un estudio que reporta que entre el 50 y el 60% de los pacientes, cuando llegan al diagnóstico de acalasia, ya tuvieron al menos unos 3 meses con algún inhibidor de bomba de protones, es decir, con alguno de los prazoles, porque se sospechaba de reflujo. Entonces es uno de los pasos más difíciles. Hay pacientes que pueden durar años con síntomas parecidos al reflujo antes de que dé el síntoma principal, que es la disfagia, y dentro de la disfagia lo más característico es una disfagia tanto a líquidos como a sólidos. Usualmente empieza con una disfagia a líquidos, como comenté en el video anterior. Precisamente por cómo empieza a manifestarse es la dificultad de hacer la sospecha clínica. Una vez que se tiene la sospecha clínica, pues empezamos con la serie de estudios para diagnosticarlo, y usualmente lo primero que se pide es una endoscopía. ¿Qué es una endoscopía? Es un estudio en el cual se introduce una cámara, se hace bajo sedación el paciente, la cámara entra por la boca y con la videocámara vamos grabando, se va viendo en alta resolución pues todo lo que es el tubo digestivo desde la boca, faringe, esófago, estómago. ¿Y qué encontramos ahí? Pues muchas veces se encuentra que cuesta un poco de trabajo pasar a través del esfínter esofágico inferior. No hay algo característico que diga, ah, mira, aquí está esa lesión y esa lesión es característico de acalasia. Al contrario, muchas veces al hacer la endoscopía lo que se encuentra es nada. Y al no haber nada es donde se empieza a sospechar que hay un trastorno funcional o un trastorno motor. Es decir, un trastorno, una alteración en el movimiento del esófago. Como el paciente está sedado y aparte para ir entrando el endoscopio hay que ir inyectando aire, pues en ese momento no se puede ver la función del esófago normal. Entonces va entrando el endoscopista y pues no ve absolutamente nada. Muchas veces se ve un poco cerrado, se siente un poco de resistencia al pasar a través de la válvula del esfínter esofágico inferior, y en muchas ocasiones se encuentran restos de comida o el esófago se puede encontrar dilatado en la endoscopía, pero más allá de eso no se encuentra nada más. De hecho, la endoscopía nos ayuda a hacer diagnósticos diferenciales, como comenté en el video anterior también. Un diagnóstico diferencial es cáncer o algunas lesiones, por ejemplo adherencias. Hay un tipo de lesión que se llama anillo de Chatsky, en donde se forma un anillo que disminuye el diámetro del esófago, y al disminuir el diámetro uno de los síntomas que provoca es disfagia y se puede llegar a confundir con acalasia. Algunas lesiones, cicatrización por alguna esofagitis grave, o algunas lesiones externas al esófago que hace que lo empujen o lo desvíen, y al momento de pasar la comida por ahí pues da este síntoma de disfagia.
Para todo esto nos sirve la endoscopía, por eso es uno de los estudios que se hacen primero y es uno de los estudios más importantes para hacer el diagnóstico. Otro estudio muy importante es el esofagograma con trago de bario. Aunque en la actualidad hay muchos doctores que no suelen solicitarlo, bueno, es un estudio muy importante porque nos da una imagen característica, nos permite ver la anatomía del esófago. Si es un video esofagograma, nos permite ver tanto la anatomía como la función. Vamos viendo cómo baja el medio de contraste en ese momento y podemos ver cómo en la zona del esfínter esofágico inferior se hace una estrechez conocida como pico de ave. De hecho se ve como el medio de contraste baja normal por el esófago y al pasar por la válvula se estrecha mucho y se hace como un piquito de ave muy largo. De hecho hasta a veces parece como de colibrí porque es muy estrecho y muy largo. Esa imagen puede llegar a ser una imagen característica. En grados avanzados de acalasia se observa un esófago dilatado, un esófago con diámetros incluso mayores de 10 centímetros y en otros casos, en casos por ejemplo de una acalasia tipo 3, se observa la parte inferior del esófago en una imagen en sacacorchos, se observa un esófago tortuoso. Esto es indicativo que son zonas en donde ya está muy dilatado porque hay comida y alterna en zonas donde está una contracción muy fuerte del esófago. Son algunas de las imágenes características y el esofagograma con trago de bario o con algún medio hidrosoluble, en algunas ocasiones he tenido pacientes que es tan severa su acalasia que el bario, que es un poco más espeso, pues no lo pasan. Entonces apenas llega a la parte inferior y lo vomitan. Entonces tienen que cambiar del medio de contraste de bario a medio hidrosoluble y bueno, eso es algo que toleran un poco más y ya permiten que se pinte un poco más. Pero este estudio sigue siendo muy importante para el diagnóstico de la acalasia. Quiero hacer mención de un estudio que se hace mucho en pacientes con acalasia, pero no es parte de las herramientas diagnósticas de acalasia. Me refiero a la pH-metría ambulatoria. Y esto se hace porque en las etapas iniciales de acalasia, la acalasia se confunde con el reflujo gastroesofágico. Un estudio reciente en donde se investigaron 524 registros de pacientes cuyo diagnóstico final fue acalasia, se encontró que el 30% de estos pacientes, 152 de ellos, habían sido tratados por un promedio de 29 meses, o sea, estamos hablando de más de 2 años, con inhibidores de bomba de protones y otros medicamentos como reflujo refractario, es decir, un reflujo que no responde a tratamientos. 2 años estos pacientes estuvieron tomando prazoles y a todos estos pacientes se les hicieron estudios de pH-metría. En estos estudios de pH-metría, efectivamente la pH-metría reflejaba que había un reflujo gastroesofágico. Muchas veces la mayoría de estos reflujos era mixto, es decir, no solo era ácido, sino que lo reportaban como una mezcla. Mixto es aquel que tiene una mezcla entre lo ácido y lo alcalino, y muchos de estos estudios en este 30% de los pacientes se reportaba como reflujo ácido. Entonces eran pacientes que esta pH-metría pues confirmaba la sospecha de que era un reflujo gastroesofágico. Sin embargo, este 30% de pacientes fue enviado para valoración de cirugía antirreflujo y al momento de hacerles ya el protocolo de estudio es donde se daban cuenta que tenía acalasia. Entonces es muy frecuente que a ustedes pacientes pueden estar teniendo síntomas de reflujo refractario, reflujo que no cede con inhibidores de bomba de protones y les manden a hacer este estudio de pH-metría y el estudio de pH-metría confirme que están teniendo reflujo gastroesofágico y cuando se investiga un poco más encontrar que es acalasia. Entonces no es algo que esté mal o que su médico se les indicó mal, sino que los síntomas son muy parecidos si uno hace el estudio de pH-metría y bueno, se puede llegar a confundir porque la pH-metría confirma que existe este reflujo ácido en el esófago. Les repito, no es un estudio que se haga para hacer el diagnóstico de acalasia. Sin embargo, muchos de los pacientes se les hace porque se está confundiendo la acalasia con reflujo gastroesofágico refractario. En la actualidad, el estudio más importante para el diagnóstico de acalasia es la manometría de alta resolución. Existen dos tipos de manometrías, la manometría convencional
que también es bastante eficaz para diagnosticar la acalasia, y la manometría de alta resolución. ¿Por qué menciono que la de alta resolución es más importante incluso que la convencional? Porque además de hacernos el diagnóstico de acalasia, nos permite clasificarlo de una manera muy precisa en los 3 tipos de acalasia que ya se conocen: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La manometría consiste en la inserción, en la colocación de un catéter a través de la nariz en el esófago. Este catéter lleva varios sensores que miden la presión del esófago, y no solo miden la presión, sino que también miden el movimiento del esófago, hacia qué dirección va esta presión, y nos ofrecen una imagen a colores en donde el gradiente de color representa el grado de presión. Y así terminamos la segunda parte de esta serie de videos sobre acalasia. Soy el Dr. Julio Pérez. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete a mi canal aquí en YouTube, comparte este video, le puede ser de ayuda a alguien más, principalmente si conoces a alguien que está teniendo problemas de reflujo crónico, reflujo que no se quita y que tenga síntomas de disfagia. Bueno, compártele este video. Acuden con su médico. Si no tienen algún médico y sospechan que pueden tener esta enfermedad, pueden contactarnos. Dejo abajo en la descripción la manera en que nos pueden contactar. Me encuentran en Facebook como Dr. Julio Pérez, me encuentran aquí en YouTube como Dr. Julio Pérez. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.